como si yo también fuera una reina y me estuviera poniendo la corona. Y en esa época, que tenía todavía redes sociales, tenía Facebook, comencé a hacer posts burlándome de Jesucristo, pero de una forma, no tienen idea. Comencé a publicar que yo era el anticristo, que yo era burlas y burlas hacia Jesucristo con ese tatuaje de la corona de espinas. Entonces comencé a poner muchas blasfemias en contra de nuestro Señor Jesucristo y ya después me lo tapé con esta rosa. Ahora, pues el tatuaje quedó así. Ahora para mí representa otra cosa. Para mí me recuerda ahora a Jesucristo y ya lo asocio a algo positivo, pero en ese entonces pues yo no creía en sí. Yo no creía como tal en Yeshua, como el Hijo de Dios, ni nada de eso. ¿Qué más hice? El tatuaje, la corona de espinas, la Biblia quemada, los cosplays como burlándome. Siempre criticaba a la Iglesia Católica, tenía cosplays y disfraces del Papa, de monjas, también eso, ¿no? Como que sexualizaba figuras divinas como los ángeles, llegué a hacer cosplays de ángel, completamente sexualizada, cosplays, ya les dije, como de Adán y Eva, de Eva en particular, sexualizaba a la serpiente, o sea, no pude haber sido yo más satánica y más demoníaca, o sea, no pude. Creo que si no pude haberlo hecho más fue porque realmente Dios me puso un límite, porque si por mí hubiera sido, creo que no hubiera tenido límites. Entonces ahí también estuvo su misericordia en ponerme límites. Creo que pues eso es todo. Si yo me acuerdo de algo más, les voy a ir diciendo. Pero pues sí, me la pasaba en los cementerios, me la pasaba fumando, me la pasaba blasfemando. Sí. Pero yo creo que eso es más por la influencia del catolicismo, porque si hubiéramos nacido en la India, tendríamos la mente, pensaríamos más en dioses, ¿no? Y de hecho los griegos también eran politeístas. Tengo una idea, ¿por qué no vamos un día a misa undercover? Ajá. A esas iglesias súper ortodoxas de Polanco. Y Ajá. dentro de las masas... Y voy disfrazada de poseída. No, simplemente le preguntamos al que está dando el sermón. Oiga, ¿cómo sabe usted que Dios existe? Sí, de hecho yo... Oye, mira, despierta, la conciencia te espera. Inteligencia emocional, www, escuela despierta. Esa es sincronicidad. No. Pura y dura, ¿eh? Estamos al lado de un panteón. ¿Y qué tiene que ver? Ah, por cierto, a ver. Demuestra Bueno, qué es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora vamos a ir a un panteón. Pero, a ver. Espera, primero hay que ver si nos dejan entrar porque no sabemos. Pues según yo, este está abierto ahorita. Me acuerdo que hasta hacía videos bailando en los cementerios, porque para mí ya la muerte era como algo que, o sea, ya la había glorificado la muerte. Y todo lo que es glorificar la muerte, todo lo gótico, porque también estaba adoptando una moda como medio gótica, todo eso es satánico. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz que venció las tinieblas y con la crucifixión derrotó a la muerte. Entonces todo esto de la satánica muerte y todas estas modas son satánicas, hay que decirlo, son diabólicas. Pues ahora entienden por qué es que he tenido este cambio, porque pues Jesucristo me mostró estas visiones el 6 de enero y pues después de eso me han ido pasando cosas muy fuertes. Con la Virgen María también comencé a encontrar como coincidencias, sincronicidades, cosas muy fuertes, sueños. Pues después me pasó esto mientras rezaba el rosario. Entonces yo les puedo decir que el demonio ya, eso es más que evidente que es real, pero que este video es para recordarles y para recordar a todos los que lo vean que el infierno sí existe y no es un castigo y no es porque Dios lo haya creado, no es porque Dios lo crea porque es malo. Yo creía así. No es eso, es consecuencia de nuestro libre albedrío, porque cuando nosotros morimos pasamos a ser puro espíritu, dejamos el cuerpo, ya no somos espíritus corporizados, sino somos puro cuerpo. Entonces ahí es cuando realmente podemos convivir con los ángeles y con los demonios, porque ellos son espíritus, ellos no tienen cuerpo, los ángeles y los demonios no tienen cuerpo. Entonces, cuando nosotros morimos, pasamos a esa misma dimensión con los ángeles y los demonios. Entonces, si en vida hemos rechazado a Dios, lo hemos odiado, hemos blasfemado, no hemos querido aceptar a Jesucristo como el Salvador, por consecuencia, estando en espíritu, pues vamos a tener que ir y estar acompañados de esos espíritus de ángeles caídos, si estás por el camino del mal. Pero si haces el bien y si te enfocas en una paloma,
qué bonito, se acaba de posar en la ventana. Si te enfocas o trabajas en las virtudes, en sacar lo mejor de ti, y no importa el pecado más grave que hayas hecho, así le hayas pactado tu alma al mismo Satanás, realmente Dios perdona todo. O sea, si a mí me ha perdonado todas estas locuras que yo hice, o sea, me burlé de Jesucristo. Creo que de la Virgen María nunca llegué a burlarme. Dios, o sea, gracias a Dios, porque algo que yo he escuchado y he leído es que a Dios no le gusta que se burlen de su madre. Entonces, realmente el castigo por burlarse de la Virgen María es muy fuerte. Y del Espíritu Santo también, pero de la Virgen María, Dios, o sea, ama demasiado a la Virgen María. Gracias a Dios que no me burlé de la Virgen María. O sea, por eso les digo que Dios me puso límites dentro de mi locura. Dios o sea, me dio tanta libertad, pero también me puso límites por mi propio bien. Entonces, no hay ningún pecado que uno pueda cometer que Dios no lo perdone. Y ese testimonio es para que crean en el infierno. No como un lugar, porque no es un lugar, es un estado, es una condición, una experiencia del corazón y del espíritu que uno tiene, ya sea de gozo o de eterno sufrimiento, en la eternidad. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. ¿Cuál es su propia interpretación del infierno, del paraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Esto lo digo no por la gente que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Dios no lo crea, no es que lo diseñe como tal, es consecuencia de la decisión que tú tomas en vida, o si decides seguir a Dios y pues hacer lo que Dios manda, que no siempre es lo más cómodo, pero a largo plazo es lo que te da más gozo. O sea, el pecado y el placer sí te dan como placer momentáneo, sientes como ese efecto en el cerebro, ese efecto placentero del pecado, pero a largo plazo destruye tu alma y tu espíritu. Y cuando sigues lo que Dios, pues, lo que Dios pide, que es sencillo, es que lo ames, y la consecuencia del amor es seguir sus mandamientos, dejar de pecar, los 7 pecados capitales, alejarse de los pecados capitales mortales, pues la consecuencia es estar con Él, amarlo a Dios. Entonces, el infierno no es como tal algo que Dios crea, sino es consecuencia del libre albedrío. Y por lógica, si en vida no lo seguiste como yo, que en un momento lo aborrecí, puse esas publicaciones horrendas que realmente me arrepiento, eso es obvio, eso ya lo lloré, ya lo hablé con Dios, o sea, ya tuve mi proceso. Si haces ese tipo de cosas y estás renegando contra Dios, obviamente si en ese momento mueres y tu espíritu pues se desencarna, lo lógico es que pues ya estás ahora en la presencia de Dios, no hay forma de, o sea, ya estando en la presencia de Dios y lo rechazaste en vida, no hay forma de que puedas revertir eso. Entonces, por consecuencia y por libre albedrío, por el respeto que Dios tiene a nuestra libertad, no vas a poder estar en su presencia, no vas a poder amarlo por toda la eternidad, por libre albedrío, por lógica. A mí que me encantaba la lógica, pues no puedes estar en su presencia. Por lo tanto, pues donde puedes estar es o en el infierno o en el purgatorio, y todo esto es muy real. Y aquí viene otra experiencia que les voy a contar. Ya hice un video al respecto de cómo mi tatarabuela se comunicó conmigo. Lo tengo aquí grabado en YouTube. Es muy largo el video, pero se los voy a volver a contar para que vean que es otro ejemplo de la misericordia de Dios. Esto me sucedió en el año 2023 y creo que fue antes de cumplir 33 años o cuando cumplí 33 años. Curiosamente, cuando cumplí 33 años comenzó mi gran purificación. O sea,
cada vez que lo analizo, todas las cosas que me sucedieron desde los 33 años, que fueron malas, tragedias, caóticas, cuando mis gatos comenzaron a morir, cuando me divorcié, cuando me comenzó a ir mal en una cosa, en otra, todo esto yo me di cuenta que fue parte de una gran purificación. Y parte de este proceso de purificación, y lo bonito es que fue a la edad de Jesucristo, a los 33 años, y parte de este proceso de purificación fue haber tenido una experiencia con mi tatarabuela. Yo les conté en este video que mi tatarabuela llegó a vivir hasta los 90 y tantos años, y cuando yo tenía mucho vínculo con ella, tenía mucho apego con ella cuando era niña, cuando tenía 12 años, les conté con mucho detalle en ese video, los invito a que lo vean, pero ahora les voy a resumir por qué esta fue una prueba de la misericordia de Dios. Dios me permitió que pueda preguntarle cosas a mi tatarabuela estando muerta, porque ella murió cuando yo tenía 12 años, hace muchos años murió. Entonces yo tuve un sueño de la nada en el que, voy a poner aquí el crucifijo para poder contarles, tuve un sueño completamente random, súper extraño, en el que yo estaba en mi cuarto otra vez de niña, que pues obviamente ya no lo frecuento porque está en Perú, yo estoy en México, y en ese momento yo aparezco en este cuarto y estaba igual a como yo lo veía cuando era niña, y de pronto siento que hay algo debajo de la cama, y cuando agacho la cabeza veo que hay como un esqueleto debajo de la cama, y yo lo recojo y lo saco debajo de la cama y lo cargo el esqueleto, y estaba con polvo, estaba lleno de polvo y yo lo cargo. Y ustedes dirán, ¿qué miedo? ¿Sentiste miedo? Créanme que en ese momento no sentí nada de miedo, hasta a mí me sorprende no haber sentido miedo. Y cuando yo cargo el esqueleto, el cuerpo, yo reconozco que es mi tatarabuela, y yo en ese momento estaba llena de alegría y le digo, tatarabuela, abuelita, yo le decía abuelita, le digo, abuelita, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Entonces, para mí es sorprendente que no haya sentido miedo, no sé por qué, sentí más bien mucho amor. Y en ese momento su esqueleto, que estaba como con polvo, y pues eran puros huesos, comienza a llenarse de carne, comienza como si fuera una película, así como si fuera un efecto de película, así comienza a llenarse todo de carne, de piel, hasta que toma forma su cara y aparece mi tatarabuela, y era ella. Y la tengo en brazos como si fuera una bebé. Y yo en ese momento sentí mucha ternura, mucho amor, y le digo, abuelita, abuelita, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Y pues ustedes saben que los sueños casi siempre los tenemos pues de forma inconsciente, y pues en los sueños actuamos de forma errática, o sea, hacemos cosas raras, como que sin sentido, no sé, puedes comerte un helado y luego apareces, no sé, con un perro que tenías hace 10 años, y luego estás caminando y estás mirando al cielo, y luego, o sea, no hay como una lógica ni algo secuencial en los sueños. Y pues muy difícilmente tú tienes conciencia de que estás soñando, o son sueños lúcidos. Casi siempre pues estás haciendo locuras en tus sueños. Pero en ese momento, por misericordia de Dios, yo tuve conciencia de que estaba soñando, o mejor dicho, tuve conciencia de que realmente era mi tatarabuela, y que algo me decía que era realmente ella, que estaba teniendo una comunicación directa con ella, y que era ella, se trataba de ella. Entonces, cuando yo la veo y tengo esta conciencia de que era un sueño, pero que a la vez estaba presente mi tatarabuela y que ya había fallecido, se enciende en mí como ¿cómo les puedo explicar? Como que me entra la curiosidad de preguntarle cosas del más allá, porque pues siempre tenía mucha curiosidad de qué hay en el más allá. Y comienzo a hacerle preguntas, y lo más curioso es que me comenzaba a responder. Y lo primero que le pregunté, porque en esa época, les estoy hablando del 2023, cuando comenzó como mi gran proceso de purificación hace 2 años, pues yo no creía en la vida del más allá. Yo tenía por momentos dudas y creía que cuando morías se acababa todo. O sea, toda esta experiencia humana, todas las memorias, recuerdos, sentimientos que uno va almacenando en el corazón, en el espíritu, como que se van, como si fuera una chispa, ¿no? Que se va apagando y ahí quedaste. Yo por momentos creía en eso, no estaba tan convencida de que había vida en el más allá. Entonces, lo primero que le pregunto a mi tatarabuela cuando la veo es, abuelita, dime, ¿hay vida más allá? ¿Hay más vida después de esta? Y me dice, sí, me hace así. Y yo, no lo puedo creer, me está respondiendo, o sea, sí hay un diálogo. Y ahí es cuando se me enciende el foco y le hago otra pregunta, porque en ese entonces yo estaba como entre dudando y ya estaba como rechazando esas creencias del infierno. Estaba influenciada por ideas de pensadores como Salvador Freixedo, que ya les he comentado en el canal que él no creía en el infierno.
Entonces lo primero que le pregunto, o lo segundo que le pregunto es, abuelita, dime, ¿y existe el infierno? ¿Hay un infierno? Y aquí es lo más sorprendente, que me dice que sí, pero me lo dice así con esta expresión así. No me responde con palabras, sino con su expresión, pero es una expresión como de sorpresa, como cuando alguien te hace así. Como si ella no se lo hubiera esperado, como si ella tampoco lo hubiera creído, no lo sé. Pero después de esto, para que vean lo necia que fui, yo no estaba convencida, seguía sin creer en el infierno. Y ya en este año que me pasan y tengo estas visiones de que hay como un demonio, que me voy a encadenar a ese demonio por el resto de mi vida, ahí es cuando yo entiendo que lo que me pasó en ese sueño fue que mi tatarabuela, lo más probable es que esté en el purgatorio, mi tatarabuela. Lo más probable es que esté en el purgatorio. Y que Jesucristo y que Dios, en su infinita misericordia que Él tiene, me permitió a mí, sabiendo lo curiosa que yo era y lo atacada que estaba en pensamiento, en ideas, tanta contaminación que yo tenía, me permitió hablar directamente con un alma del purgatorio. Y escogió a mi tatarabuela, o ella le pidió permiso, no sé cómo habrá sido, pero de que Dios lo permitió, lo permitió. Y aquí viene mi incredulidad. Yo siempre fui la más incrédula. Por eso a mí me da mucha ternura Santo Tomás. O sea, me conmueve mucho la mentalidad de Santo Tomás, porque él dice, si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. En cierta forma a mí me da ternura porque yo me veo reflejada en Santo Tomás. O sea, en este arquetipo o en esta personalidad incrédula. A mí, de alguna forma, me conmueven las personas así y me agradan porque demuestran que son personas difíciles de convencer, que necesitan ver para creer. Y eso a mí, o sea, Jesucristo dice, dichosos los que creen sin haber visto. Es un mérito creer sin haber visto, pero en cierta forma esta personalidad de no creer, sobre todo en los tiempos en los que estamos, en donde hay tanta mentira, tanta contaminación, tanta gente, tanta basura que nos meten en la cabeza, que hinduismo, que esto, que el otro, que el poder mental, que no sé qué, que Jacob Grimberg, que Salvador Freixedo, que no sé qué, que el demonio, que el ángel, que el demonio, que no sé qué. Estamos muy contaminados. Entonces yo por eso creo que Jesucristo lo sabe, que estamos muy contaminados, y por eso tiene tanta misericordia y pues por eso permite que, porque estamos ahora peor que Sodoma y Gomorra. O sea, estamos en un pecado brutal a nivel mundial. O sea, todo lo que se está viendo es algo que jamás se ha visto en la historia. Yo creo que por eso Dios tiene tanta paciencia, porque sabe que también nosotros estamos siendo contaminados a nivel mental, psicológico, espiritual. Entonces, de alguna forma a mí me da ternura Santo Tomás, porque pues es este perfil de persona incrédula, ¿no? De que tiene que meter los dedos, y yo era así. Yo sí, hasta era mi dicho, ¿no? Y era como mi frase favorita. Si no meto los dedos, yo no creo. Y hasta ahora soy así. O sea, yo necesito ver para creer, o al menos sentir. Y pues Jesucristo es tan humilde que de alguna manera se rebaja a mi rebeldía, a mi falta de humildad, a mi soberbia de querer ver. Es tan humilde que se deja ver y me dejó verlo este año. Entonces, es una prueba de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que mi tatarabuela está en el purgatorio, y pues permitió que yo pueda hablar con ella para que yo crea que no solamente hay vida en el más allá y que esto es simplemente un paso más, nada más, para que podamos, para mí, realmente esta vida y la razón por la cual estamos vivos es simplemente para escoger a Dios, aprender a amar a Dios desde el libre albedrío. Es la única razón, no hay otra razón para estar vivo. Así de sencillo es para que amemos a Dios. Esa es la respuesta de esta vida y del misterio que hay detrás de esta vida, es para amar a Dios. Entonces, para eso es todo, desde la taza de café que tomas hasta el cigarro que te fumas, todo es para que llegues a amar a Dios y pues vayas al cielo, pero ir al cielo es amar a Dios. Es lo único que se necesita en esta vida y el único propósito de esta vida. Entonces, como yo tenía esta mentalidad de Santo Tomás, de que si no meto los dedos en la llaga, no creo, yo no creía que ese sueño podría haberse tratado de realmente mi tatarabuela, ¿no? No creía. Y ahí es cuando nuevamente Jesucristo permite que suceda en ciertas fechas, como sucedió con las visiones de Jesucristo este año, el 6 de enero, para que con las fechas pues yo tenga más certeza, porque Él sabe cómo son, Él nos conoce, sabe cómo es nuestra psicología y sabe de lo que cada uno, conoce las debilidades de cada uno y sabe que mi debilidad es la incredulidad y la hiperlógica y el hiperracionalismo. Entonces sabía que yo necesitaba más herramientas para creer. Entonces ahí es cuando yo les cuento también en el video que le pregunto a mi abuela, ¿cuándo falleció mi tatarabuela? Nadie recordaba esa fecha en la familia
Tuve que esperar una semana para que mi abuela investigue con las tías, que las abuelitas viejitas que tenían los datos del fallecimiento de mi tatarabuela, y me dice, falleció un 9 de mayo. ¿Y qué creen? Que yo tuve ese sueño la noche del 8 de mayo, o sea, en la madrugada del 8, el 9. Soñé con mi tatarabuela el día de su muerte. O sea, Dios permitió no solamente que yo pueda comunicarme con mi tatarabuela, que lo más probable es que esté en el purgatorio y que le haga preguntas, que pueda tener un diálogo y que pueda fortalecer mi fe, sino que lo hizo en una fecha para que yo tenga más certeza. Y lo mismo me pasó este año con las visiones. Yo también dije, estaba fumada, o sea, eran visiones que en ese momento, pues mi mente, por lo que estaba investigando a los Anunnaki, los reptilianos y el posible origen de Jesucristo como un Anunnaki, pues tuve esas visiones. No, fueron un 6 de enero, el día de la Epifanía, y también fue el día de los Reyes Magos. O sea, es que es impresionante la misericordia, es impresionante. Entonces, yo, necia, cuando tengo este sueño con mi tatarabuela en el 2023, yo no quiero creer que hay infierno. Seguía yo necia, no creo que haya infierno. Ya con las visiones y la experiencia que tuve este año en enero, compruebo que realmente existe el infierno. Existe el infierno. Casi me voy al infierno. Estuve a nada de irme al infierno. O sea, yo no sé si alguien puede dimensionar lo traumático que es esto. Porque yo, después de que tuve estas visiones de que yo estaba encadenada a un demonio por toda la eternidad, yo no la pasé bien. Desde ahí me cambió la vida por completo. Comencé a tener muchos ataques de pánico, comencé a sentir mucho miedo, temor de Dios. O sea, realmente fue la primera vez que dije, wow, yo te tengo que respetar. O sea, esto no es un juego. Yo ya blasfemé contra ti, te insulté. Realmente sentir, porque lo que te da convicción es cuando tú lo sientes. Te lo pueden decir muchas personas, pero hasta que tú no lo sientes, no lo crees. Entonces, haber sentido, yo lo sentí, de esa condenación eterna, ese sentimiento, Dios permitió, sabía que me iba a doler, porque yo lloré esa noche y me dio un ataque de pánico. O sea, después de que yo tuve esa visión de que yo era como condenada por toda la eternidad con un demonio y me iba a encadenar un demonio, sentí como que me iba, yo les comenté que primero estaba como en un estado así como bien relax, bien así fumando, estaba en mi viaje bonito y estaba imaginando qué pasa cuando uno muere, qué pasa con el ángel de la guarda, con los ángeles. O sea, el ángel que a ti te asignan, ¿qué sucede cuando tú falleces? ¿Te fusionan con él espiritualmente? ¿Te vuelves su compañía? O sea, ¿qué pasa? Y yo estaba pensando algo bonito y ahí es cuando esa imaginación se torna traumática, porque comencé a tener la sensación de que yo me iba a encadenar a un ángel, pero un ángel perverso que me iba a torturar. Sentí esa sensación de tortura por toda la eternidad, como tortura infinita, como que me iban a atormentar con burlas, con insultos, blasfemias, cosas horrendas, pero por toda la eternidad. O sea, fue la sensación de eternidad constante, o sea, de eternidad, de tormento eterno que yo tuve por un momento, y yo creo que soportar eso es muy traumático. Entonces yo creo que Dios sabía que me iba a doler, que iba a sufrir con eso, pero lo permitió para que yo reaccione, porque yo estaba muy perdida y sobre todo me permitió después de eso tener visiones del Calvario. Fue como una forma de consolarme, como decirme, no te preocupes, mira, yo morí por ti, no te tienes por qué ir al infierno, ya hice el sacrificio por ti, simplemente ámame, sígueme. Yo lo interpreté así. Entonces, después de esto, que yo tengo estas visiones de Jesucristo en el Calvario, lo que yo sentí en ese momento fue tan real, o sea, las visiones fueron tan reales que yo me confundí y tuve un ataque y un delirio en ese momento, y yo creí que había vivido en la época de Jesucristo. O sea, yo todavía estaba con ideas New Age y gnósticas, porque los gnósticos creían en las reencarnaciones y yo todavía creí en las reencarnaciones, y dije, yo tuve que haber estado en la época de Jesucristo, yo tuve que haber vivido en su época y tuve que haber presenciado su crucifixión, porque no es normal que yo tenga estas visiones. Y yo me convencí que yo había estado en la época de Jesucristo y que era una reencarnación y que había vivido antes en su época. Y pues otro día les voy a contar cómo una vez también conocí a un loco, para variar, que me llevó unos exorcismos, a hacerme constelaciones familiares, que se fue con uno de estos gurús espirituales o estos youtubers de teorías conspirativas, que le hizo como una regresión y le dijo que él y yo habíamos vivido en la época de Jesucristo y que él había sido carpintero y que éramos almas destinadas a estar juntos. O sea, mi cerebro, las personas me lo han hecho un puré.
Y yo también he sido muy débil y me he dejado influenciar por personas. Entonces, este loco que pues, era un peruano que se enamoró de mí, como que quería agarrarme como de lugar, me convenció de que le habían hecho una regresión y le habían dicho que él y yo habíamos vivido en la época de Jesucristo y que él había sido un carpintero y que no sé qué, y me lo dijo con lágrimas en los ojos de que él y yo habíamos vivido vidas pasadas. Entonces yo también ya tenía esa contaminación en la cabeza, y cuando tengo las visiones de Jesucristo yo dije, no, es que sí, yo seguramente he vivido en la época de Jesucristo. O sea, no lo entendía como tal, como un regalo de Dios que me estaba mostrando el Calvario, sino que yo todavía quería darle explicaciones de que no, la reencarnación y que no sé qué más. Y ya como cuando salgo de este club de fumadores el 6 de enero, como tuve esta visión del infierno, de que un demonio me iba a encadenar por toda la eternidad y que luego Jesucristo, y luego tengo las visiones de Jesucristo que pues fueron confusas porque no supe cómo interpretarlas. Y después lo que sentí y lo que hizo de las visiones algo muy fuerte y muy real fue la emoción que lo acompañó, el sentimiento que lo acompañó. Yo lo que sentí fue rabia y dije, ¿cómo pudieron matar a Dios? O sea, realmente lo mataron, o sea, mataron al Creador, o sea, las criaturas mataron al Creador. Es como si tú, no sé, moldearas una escultura de arcilla, eres un escultor y haces una escultura muy bonita y de pronto tienes un poder creativo, le das el soplo de vida, ¿no? Y de pronto esta criatura se te revela y te quiere matar y te mata. O sea, yo lo entendí así, dije, ¿cómo es posible que mataron a Dios? ¿Cómo es posible que matamos a Dios? Matamos a Dios. Comencé a sentir rabia y dije, no, me puse a llorar y dije, realmente matamos a Dios, hemos matado a Jesucristo. Estaba como loca en el club. Pues los chicos que estaban ahí habrán dicho, esta se fumó de más. Pero no fue eso, fue Dios. Y después, ahí fue cuando yo me asusto y entro en pánico. Yo me siento en el club de fumadores y digo, ya, te tienes que calmar, no sé qué está pasando, pero pues ya mi imaginación está volando, ¿no? Estoy teniendo como muchas visiones, muchas sensaciones, emociones. Y ahí veo a dos chicos parados, jovencitos en el club, una chica que está conversando con otro chico, riéndose, ¿no? Y los comienzo a ver y comienzo a sentir un amor, pero un amor así de locos. Era una locura el amor que yo sentí. O sea, sentí como si Dios me hubiera permitido sentir ese amor que Él siente por su creación, por todos nosotros, por un segundito como si me hubiera prestado su corazón. Y ahí es cuando otra vez yo me confundo y digo, ¿por qué siento tanto amor? Yo soy Dios, yo los he creado. ¿Qué es esto? No entiendo, no entendía nada. Entonces comencé a tener más delirios. Por eso es que siento que esas visiones fueron un regalo de Dios, porque no fueron visiones producto de mi imaginación, sino que estuvieron acompañadas de la fecha, que fue el día de la Epifanía, y además de los sentimientos. O sea, mi cerebro lo procesó como algo real, porque primero sentí la rabia, la impotencia de que matamos a Dios, y luego el amor ágape. Sentí el amor ágape, según los griegos, que es este amor incondicional hacia Dios, hacia toda la creación. Y yo nunca había sentido amor por un extraño. Eran dos chicos extraños que nunca los había visto y de pronto los vi con mucho amor. Así sentí amor, así. Era una locura. Sentía como un amor, como si fueran hermanos, hijos, amigos. O sea, como si amor por la vida. Sentí amor ágape. Eso me hizo convencer de que fue Jesucristo, de que Él se había manifestado en mí. Entonces yo cuando salgo de ese club estaba pues como ya enloqueciendo, porque pues había tenido esta visión o esta sensación de haber sido condenada por la eternidad con un demonio, y luego las visiones de Jesucristo, que dije, ¿qué es esto? Me estoy enloqueciendo, y comencé a caminar por la calle así mareada, confundida. Recuerdo que como era día de Reyes, ¿cómo era? El 6 de enero fue el día de Reyes, de los Reyes Magos, algo así. Allá en Tenerife, pues había una fiesta, habían muchas luces en la calle, había bastante gente en la calle, me acuerdo, porque habían celebrado, era una celebración importante, y habían como unos borrachos ahí que estaban tomando y se estaban peleando entre ellos, y yo me acuerdo que me metí en la pelea y los intenté separar y les dije, no se separen, no se peleen, por favor, ámense, Jesucristo. Y comencé a hablar de Jesucristo así como una loca, me puse loca, y pues ya con el tiempo se me fue bajando esa pues psicosis, delirio, y fui entendiendo mejor, porque pues yo creo que por eso Jesucristo no se presenta así nomás a cualquiera, porque pues enloqueces, realmente enloqueces, y tienes que tener discernimiento, tienes que tener mucha fuerza del Espíritu Santo para poder interpretar, porque eso es lo importante, que tú puedes tener la visión, la experiencia, pero si no tienes ese don del Espíritu Santo o esa ayuda, pues te quedas en el delirio, enloqueces, o se te olvida, o no la aprovechas realmente la experiencia. Entonces ya con el tiempo fui entendiendo, gracias al Espíritu Santo, de qué se trataba,
y pues entendí que fue una muestra de su misericordia, de que yo me iba a condenar, me iba a ir al infierno. Les repito, me iba a ir al infierno, y esto sumado a la experiencia que tuve con mi tatarabuela en sueños, es cuando yo digo, wow, o sea, sí realmente se manifiesta, y me permitió tener esta experiencia con mi tatarabuela, que probablemente es en el purgatorio, para que yo me convenza. Ahora les cuento que yo ya no estoy tan activa en YouTube como lo he estado haciendo en estos días, porque lo que he decidido es, antes estaba rezando el rosario una vez al día, lo estaba rezando por las noches. Ya después, cuando comencé a sentir como que unas fuerzas negativas que pues no querían y que me estaban como queriendo sabotear, dije, ahora lo rezo 2 veces, y lo comencé a rezar en la mañana y en la noche. Y ahora que he estado pues teniendo más como conexión con Dios, y he estado teniendo más introspección respecto al purgatorio, al infierno y al cielo, he sentido mucha compasión por las almas del purgatorio, porque les cuento lo que yo creo, y esa es mi interpretación, y también está basada en testimonios de videntes y de santas. Santa Faustina Kowalska lo revela, y dice que cuando las almas o pues las personas mueren, ya conocen a Dios, o sea, ya ven a Dios. O sea, nosotros ahorita no lo vemos, no vemos a Dios, no sabemos cómo es, o sea, tenemos ojos humanos, de humanos, entonces no lo podemos ver ni a través de nuestros ojos ni espiritualmente, ¿no? Pero ya cuando nos desencarnamos, ya lo podemos ver de una forma espiritual, porque ya no tenemos los ojos humanos. Entonces ya podemos ver su presencia, su esencia, ¿no? Amor, belleza, majestuosidad, todo lo bonito. Entonces, hayas hecho lo que hayas hecho, o sea, si te vayas al infierno, si te vayas al purgatorio, obviamente al cielo, lo ves, ya lo conoces. Entonces, las almas del purgatorio, como ya lo conocen, pero pues les falta purificar ciertos pecados, errores que han cometido, tienen que entrar en ese estado de purificación. Yo no lo veo como lugares a los que ellos van, sino estados. Como les dije, es un estado del corazón, del alma. Entonces, ellos pasan a un estado de purificación que es el purgatorio. Y aquí viene el tema clave, que Santa Faustina Kowalska dice que estas almas, por más que recen, sus oraciones ya no tienen efecto, o sea, ya no funcionan. Así se pongan a rezar 50 rosarios al día, no funcionan, o sea, no se pueden salvar con sus oraciones. Que solamente nosotros, humanos, desde esta vida, podemos ayudarlas a esas almas. Y también hay otra mística que se llama Catalina Rivas, me parece que es boliviana, que tuvo los estigmas. Y esto es impresionante y lo pueden buscar en YouTube. Se ve, porque le hacen un documental, graban el momento en el que se le aparecen los estigmas. Es una cosa que te vuela la cabeza. Ella también lo dice, que tuvo visiones del infierno, del cielo y del purgatorio, y explica que las almas del purgatorio, por más que recen, no funcionan sus oraciones. Y aquí viene mi interpretación personal. Yo me puse a pensar, ¿por qué no funcionan sus oraciones de las almas del purgatorio? ¿Por qué por más que recen rosarios, lloren, imploren, no funcionan? Porque ya lo vieron a Dios, entonces no hay mérito. Es obvio que lo van a escoger, que van a querer estar con Él, entonces pueden rezar y no funciona. Ya no hay fe. ¿Sí me entiendes? Las almas del purgatorio ya vieron a Dios, porque desde el momento en el que tú mueres ya ves a Dios, ya lo conoces. Y ahí es cuando se te hace tu juicio final y se te decide si te vas a ir al cielo, al infierno o al purgatorio. Las almas del purgatorio ya lo vieron a Dios, entonces ya no necesitan tener fe. ¿Sí me entiendes? Ya no necesitan tener fe porque ya lo vieron, ya lo conocen. Entonces pueden rezar, hacer de todo, no funciona. Por eso es que nuestras oraciones, como sí necesitamos fe porque no lo vemos a Dios, sí funcionan para salvar las almas del purgatorio. Esa es mi interpretación. Entonces, por eso es que hay más mérito rezar estando vivo, hay que rezar estando vivo porque es mucho más fuerte y hay una recompensa mucho más grande, porque es rezar sin ver, es rezar, pues sí, Dios se manifiesta, es tan lindo Dios, tan lindo que se manifiesta muchas veces, permite que hasta salga en YouTube, como me pasó a mí esto, que para mí fue paranormal, fue impresionante, haya sido lo que haya sido ataque, haya sido descanso en el espíritu, lo que sea. Ya Dios es tan lindo que está permitiendo que hasta se vea en redes sociales, que muchas personas den testimonios, se presenten visiones, o sea, ya te da señales para que fortalezcas tu fe, o sea, sabiendo que pues no hay tanto mérito cuando ya lo ves, porque ya es como que, ya lo vi, entonces rezo por conveniencia, porque ya lo vi, pero aún así Dios es tan humilde que lo permite porque sabe que somos débiles, sabe que tenemos una tendencia a la incredulidad, siempre. Entonces, por eso es que solamente estando vivos en esta tierra
como humanos nuestras oraciones tienen más poder y por eso ayudan más a las almas del purgatorio. Entonces yo decidí por eso rezar el rosario ahora 3 veces, mañana, tarde y noche, y lo he estado haciendo así por las almas del purgatorio, en especial por mi tatarabuela, porque también si Dios permitió que ella me contacte en sueños, es porque también quería que yo interceda por ella, y no es la primera alma, han habido otras 3 o 4 que ya les voy a contar que me han contactado, y pues yo por necia no he rezado por ellas. Ahora ya he tomado conciencia, voy a rezar por ellas, y cuando estas almas sean liberadas y ya pasen a la presencia de Dios, ya estén en su gloria eterna, pues ahí recién ya pueden interceder por nosotros, ayudarnos, enviarnos, ayudar a que obtengamos más gracias, que podamos vencer las tentaciones sin sufrir tanto quizás, o que atravesemos el sufrimiento de una forma mucho más consciente, ofreciéndoselo a Dios. Y pues lo hice muy largo el video, pero espero que de verdad se les meta en la cabeza de que sí existe. Y esto también lo hago porque yo grabé un video aquí, que ya le he hecho reacción, en donde yo digo que no existe el infierno y el cielo. Después incluso de haber, ese video lo grabé después de haber tenido este sueño con mi tatarabuela, o sea, así de necia fui. Y aquí para cerrar ya el video, con todo mi testimonio de cómo casi me voy al infierno y todas las porquerías que hice, cómo blasfemé contra Dios. O sea, no pueden dudar de que Dios es amor y no pueden dudar de que Dios no tiene misericordia. Es imposible. Porque para todo el mal que yo le hice, todos los insultos que le di, me dio oportunidades. O sea, no hay forma de no creer en su misericordia. Ahora, para cerrar el video, les voy a comentar un caso, les voy a contar una historia que sucedió en Alemania, que les va a volar la cabeza. Se trataba de 2 amigas, una llamada Ana y la otra Clara. Ana, bueno, trabajaron juntas, no tuvieron una amistad muy profunda, muy fuerte, fue una amistad como superficial, así, pero pues eran amigas, ¿no? Trabajaron juntas, estuvieron un tiempo trabajando juntas y después de un tiempo esta Ana se casa. Ambas eran católicas, me parece, pero una tenía como más, una practicaba más la religión que la otra, o sea, una era más creyente, ¿no? Clara era más creyente, más espiritual, y Ana era como más superficial, más del mundo, ¿no? Entonces Ana se casa y pues se aleja de esta amiga, ya la amistad pues se pierde más o menos y se va a vivir como un barrio más lujoso. Y con el tiempo le avisan a esta Clara, que era la más religiosa, la más espiritual, que su amiga fallece en un accidente de automóvil y le dicen que rece mucho por ella porque acaba de fallecer y esta chica pues siente como tristeza, ¿no? De que su amiga haya fallecido joven. Y pues esa noche no duerme bien, tiene como pesadillas, me parece, y en las pesadillas tiene una revelación. Muchas veces Dios permite que uno vea cosas en los sueños y hay muchas revelaciones que se dan en los sueños. Y estando en los sueños, ella tiene pues una visión de que está caminando y de que cae al piso como una carta. Y cuando la recoge tenía la letra de la amiga. Pudo reconocer que era la letra de esta amiga porque trabajaron juntas, esta Ana, que había fallecido en un accidente automovilístico. Y comienza a leer la carta en el sueño y ya cuando está despierta, me parece, la transcribe toda, ¿no? Todo lo que ella vio en el sueño. Y esta carta ha sido llevada a, ¿cómo se le puede llamar? Ha sido investigada, ha sido estudiada por, ¿cómo se le dice? Pues ha sido como aprobada por la iglesia, o sea, es algo oficial que la iglesia ha oficializado como un hecho real. Es sobrenatural, pero la iglesia lo ha oficializado como algo real. O sea, es algo impresionante. Y resulta que la amiga se fue al infierno. Esta amiga Ana, que se casó, que no era tan espiritual, que no tenía una vida tan profunda, al final, después de este accidente automovilístico, se fue al infierno y le escribe una carta desde el infierno. Y esta carta la iglesia la ha oficializado, la ha aceptado. Ahora les voy a leer la carta porque les va a poner los pelos de punta, ¿eh? La pueden buscar ustedes también en YouTube o en Google, se llama Carta desde el infierno, porque le escribe desde el infierno. O sea, Dios permite que un alma condenada le escriba una carta a un humano para que se entienda un poco cómo es no es un lugar, cómo es esta condición de condenación eterna. Créanme que yo lo he podido experimentar por un momento y es espeluznante. O sea, yo lo que les decía es que si Dios también ha permitido que yo lo experimente es porque
sabía pues que quizás yo tengo una mente fuerte y que lo iba a poder tolerar, porque créanme que fue muy traumático y que cualquier persona se hubiera vuelto loca con esa visión y sensación que yo tuve de estar encadenado a un demonio por la eternidad. O sea, no lo hubieran soportado, era una locura. Les voy a leer la carta que le escribe Ana a Clara. Estas dos chicas son de Alemania y esto sucede en el año 1937, si no me equivoco. Dice: Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada. Es parte de la obra de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí, donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal. Aun cuando pueda hacer algo bien, como yo lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago con recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos, en M tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes, cuando yo ingresé. Varias veces me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí, principiante, me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba. En aquel entonces tu caridad, ridículo. Tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie, pero ya que conociste mi juventud, es el momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia, así como se reduce a cenizas un vestido sin dejar vestigios. Pero es necesario que exista. Es preciso que yo sea tal como me he hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. O sea, ¿qué nivel de odio, de amargura, de rechazo hacia la vida? Cuando yo leí esta carta, me acordé del post que yo hice en Instagram. O sea, es esa misma sensación de odio, de rechazo a Dios. Yo siento como si Dios, o sea, yo siento que yo estaba ya, o sea, yo vivía el infierno realmente en vida. O sea, ya desde que, como les digo, no es un lugar, no tienes que estar ahí, es un estado. Ya desde que odias y rechazas a Dios, como yo lo hice en su entonces, y renegué de mi existencia y le insulté y todo, ya estás viviendo el infierno. Por eso quizás me fue tan mal en muchas cosas. Entonces yo puedo decir que he vivido el infierno, lo he experimentado, y créanme que yo no sé si es una gracia, si obviamente es parte de la misericordia de Dios. Dentro de esa misericordia, pues hay cosas muy traumáticas, pero es como complicado entenderlo desde la misericordia porque es muy traumático y muy feo, pero a veces aprendemos solamente así. Yo aprendí solamente así. Entonces a mí me recordó a mi carta y me hizo sentir pues esa sensación de realmente yo estaba viviendo el infierno, lo estaba odiando. Y claro, cuando ya te condenas, ya no estás en la presencia de Dios, lo que sostiene la vida es el Espíritu Santo, ya no tienes al Espíritu Santo. Entonces imagínate vivir sin el Espíritu Santo, o sea, es un odio, pero por toda la eternidad. No hay como ahora, ¿no? Que estamos vivos y pues puedes tener como tus batallas, puedes tener por momentos rabia, odio, pero después te repones, te arrepientes, porque todavía tienes esa gracia del Espíritu Santo. Pero imagínate no tenerla, es puro odio, es realmente nosotros, sin el Espíritu Santo, no somos nada. O sea, ni siquiera, yo realmente sin el Espíritu Santo no podría ni levantarme de la cama, no podría ni comer, o sea, sería muerta en vida. Cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así, mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión, se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa. Aunque nuestra situación no era mala, palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo describirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia y en general a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento.
cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos se convierte en una llama incandescente. Y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades en que despreciamos una gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies. Espiritualmente encadenados, los réprobos contemplamos, desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes, espiritualmente encadenados. Es lo que yo sentí el 6 de enero. De verdad, si yo no hubiera tenido después las visiones de Jesucristo, no sé qué hubiera sido de mí. De verdad, no sé qué hubiera... Yo estaba tan mal, o sea, estaba tan demoníaca yo, o sea, hasta físicamente ya estaba como modificándome para parecer un sucubus. Yo quería parecer como algo así, renegaba de mi cuerpo. Todos los tatuajes que yo me hice, lo hice por dismorfia corporal, porque yo no me aceptaba. Yo me hice este tatuaje porque sentía que tenía la frente muy grande. Me hice este porque me quería hacer una bichectomía. Quería tener la cara más delgada. Entonces, como en ese momento dije, pues no me voy a hacer la bichectomía, no tengo, pues es mucho dinero, mejor me hago un tatuaje para que me dé la ilusión de tener la cara más delgada. Y por eso me hice este tatuaje. Me hice muchos tatuajes por dismorfia corporal, o sea, incluso los que tengo en los ojos los hice porque no me gustaban mis ojos, porque ya les dije que siempre, o sea, mis ojos siempre fueron achinados y vengo de una familia de ojos achinados. Entonces yo decía, yo quiero tener los ojos grandes. Como estaba metida en el cosplay, yo veía pues los personajes de anime con los ojotes y yo decía, yo quiero parecer una muñeca, ¿por qué no los tengo más grandes? Renegaba y por eso me los tatué y al final acabaron súper mal porque me dañé este ojo, se me hizo incluso más chiquito. Todo lo que hice fue por renegar de mí, renegar de Dios. Atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros, más que a nada. Odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios porque lo ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra no conocen a Dios por la creación y por la revelación. Pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. Miren lo que dice, los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación. O sea, realmente así lo podemos conocer por su creación y la revelación. ¿Qué son las revelaciones? Pues cómo se manifiesta Él en nuestras vidas. Créanme que si yo he tenido visiones, si conmigo se comunica, se puede comunicar contigo también, se puede comunicar con... Dios quiere hablar con todos, pero el problema es que la gente está distraída en el TikTok, en el teléfono. Y ya no es un tema de las redes sociales, es el teléfono. Y esto lo comprendí en estos días que me desconecté por completo y dejé el teléfono, me desconecté para conectarme con Dios. O sea, para conectarte con Dios te tienes que desconectar al teléfono. El teléfono absorbe toda tu atención y Dios está como loco queriendo que lo escuches. El creyente, te lo digo furiosa, que contempla, meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará por amarlo. Pero el alma a la que Dios se acerca fulminante como vengador y justiciero porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, esta no podrá sino odiarlo, como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad, lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás querríamos hacerlo. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite, nunca termina. Y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso. O sea, no quiere aceptar que Dios es misericordioso porque como ya quedó en esa obstinación eterna, o sea, como ya quedó en ese rechazo eterno, no quiere aceptarlo. Pero Dios es tan justo que incluso al alma del infierno la obliga, porque pues no puede mentir, la obliga a decir la verdad, que Dios es misericordioso. Yo lo he vivido, o sea, yo soy un ejemplo de la misericordia de Dios. Hay una mosca, les cuento algo, desde que decidí hacer este video, antes, cuando lo estaba planeando, comencé a recordar todo lo que viví, comencé a ver el material, lo que hacía en los cementerios, toda mi inmundicia, se llenó mi departamento o mi espacio de moscas. Se llenó de moscas, o sea, es algo tan preternatural. Nunca hay moscas. Se llenó como de 10 moscas, estuve como loca tratando de matarlas, no, o sea, ahora solamente queda una. Es una locura cómo se manifiesta el mundo espiritual
de forma en nuestra vida humana. Digo contra mi voluntad porque, aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que quería. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. O sea, no quería decirle la verdad, no quería confesarle cómo el infierno. ¿Por qué? Porque lo que desean estas almas que ya están condenadas es que más personas se condenen. Ese es su consuelo, es como los demonios. Los demonios no pueden experimentar felicidad porque la felicidad real viene del espíritu y viene de estar en gracia con Dios, de estar en sintonía con Dios. Como ellos lo han rechazado, no hay forma de que ellos experimenten felicidad, ni los demonios ni los condenados. Entonces, la única forma de sentir como un consuelo es que más personas se condenen, que más personas se vayan al infierno. Ese sentimiento espiritual que tienen los demonios desde su perspectiva, eso es lo que sienten los demonios, como un placer, pero no es felicidad auténtica, es nada más como un consuelo así, mundano, inmundo, ¿no? De ver a más almas condenándose, ver a más personas sufrir. Por eso dice, no se me permite mentir, que es lo que quería. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que quería vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer. Si nos lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho nuestra culpa y castigo, como lo que me pasó a mí. Si nos lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho nuestra culpa y castigo. O sea, hay niveles de castigos y culpas y no los hace Dios, los hacen los demonios. Dios no está pensando porque Dios es puro amor. Los que hacen eso son los demonios. Ellos son los que inventan castigos, los que disfrutan torturando a las personas. Son ellos, no es Dios. Nos hizo morir antes de tiempo, como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. O sea, Dios, incluso sabiendo que un alma se va a condenar, que ya se va a ir al infierno, no permite que siga haciendo mucho mal o que su castigo incremente, que sea peor. Entonces hace que mueran antes, permite que mueran antes estas personas, sabiendo incluso que se van a condenar, porque es tan misericordioso que lo que no quiere es que se condenen y que sufran castigos mucho más severos. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos en este remoto lugar infernal. Es que el amor no obliga, el amor para darse tiene que ser en libertad total, en este libre albedrío. Esa es la ley del amor, que tiene que darse en libertad para que sea real. Si no es un amor forzado, entonces no es amor. El amor se da en libertad. Eso disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que te produciría un paso más rumbo a una hoguera. Te desagradé un día al contarte durante un paseo lo que dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo. Sin escrúpulos, dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión. La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban su primera comunión a los 7 años nos produce furor. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. O sea, quiere el mal hasta de los niños, que los niños se condenen. Y no crean que en el infierno solamente están personas de ciertas etnias. O sea, hay chinos, hay coreanos, hay árabes, hay africanos en el infierno. O sea, es el alma. No es que no ciertas personas de cierta etnia, no, es el alma. O sea, yo hasta en eso también estuve reflexionando. O sea, la cantidad de personas que deben estar en el purgatorio, en el infierno, incluso personas paganas que no creían en Jesucristo, africanos que tienen estas religiones satánicas, paganas, están en el infierno, están en el purgatorio. O sea, no importa el color, la raza, es algo que a mí me pone loca pensar cuántos chinos no habrán en el infierno, cuántos coreanos, africanos. O sea, imagínate, o sea, personas que en vida fueron coreanos o fueron negros, fueron africanos, pero pues que decidieron rechazar a Dios, que decidieron hacer el mal rotundamente.
La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo, escupo sobre todo esto. Todavía están vivos en el corazón del niño. O sea, es un odio que tiene. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre, peleaba mucho con mamá. Pocas veces te lo dije porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en estado de gracia. El amor sin esperanza de retribución, o sea, el amor incondicional, el amor ágape. Solamente el amor ágape lo pueden experimentar las almas que viven en estado de gracia. O sea, no todos tienen esa capacidad de amar incondicionalmente. Entonces respondí con rabia. Bien, es lo que se merece que muera. Después todo quedó en silencio. O sea, hasta le deseó la muerte a su padre. Imagínate el nivel de odio que tienen los condenados. Yo me pregunto, ¿cuántas personas habrán en el infierno? ¿Habrán más que en el cielo? ¿Habrán más que en el purgatorio? Llegué a dejarme llegar algunas veces a confesar y comulgar. Para decir la verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí, y para acciones más groseras todavía no estaba madura. Un día me llamaste la atención, Ana, si no rezas más, te perderás. Realmente yo rezaba muy poco, y ese poco siempre fue a disgusto, de mala voluntad. Sin duda tenías razón. Ahora, para no hacer más larga la carta, porque está súper larga y la pueden encontrar en internet, busquen Carta desde el Infierno, Clara y Ana, y pueden leer toda la carta. O sea, está comprobada por la iglesia, está estudiada, está oficializada como algo real. Y pues hay que creer, no queda de otra que creer. Ya para terminar el video y este testimonio, ya soy más tranquila porque pues ya confesé lo que tenía que confesar y ya quedó en el pasado. Yo lo que les puedo decir es que he estado rezando el rosario 3 veces al día y les digo, rezar al inicio se me hacía complicado por el TDA o bueno, la mente pues que divaga mucho, me distraía mucho. Cuando lo rezaba, muchas veces como que quería acabarlo rápido, miraba las cuentas para ver cuántas faltaban y sentía hasta como alivio sabiendo que ya faltaban pocas porque ya lo quería acabar como si se tratase de una obligación. Y pues muchas veces lo hacía de una forma muy superficial. Les puedo decir que desde que he comenzado o desde que uno es constante, no importa si te distraes, si no lo haces de corazón, si no lo haces a conciencia, no importa. Pero si simplemente lo haces, no importa si lo haces de forma robotizada, no interesa. Lo que importa es que agarres constancia, obtengas esa gracia. Y ya cuando tienes esa constancia, se convierte en algo tan agradable. Para mí es como una meditación, para mí es un momento de entro en trance, o sea, me desconecto. Ya no estoy como antes que contaba las piedritas o las cuentas viendo cuántas faltan, ya voy a acabar, como si disfrutara saliendo del rezo, sino que ya no estoy como que pierdo la noción del tiempo y simplemente lo rezo meditando. Y ahí es cuando realmente la Virgen te comunica información, te va como ayudando a entender cosas. Cuando lo haces meditando, o sea, cuando lo haces de forma reflexiva. Muchas veces aparecen en tu mente pensamientos o ideas que son producto de la intención de la Virgen María. Es porque la Virgen María quiere comunicarte esas cosas. Entonces, por eso es que es importante hacerlo como una meditación, para que la Virgen pueda como realmente comunicar su mensaje, para que pueda tener efecto el rosario. Y ya después de que obtienes esa constancia y lo haces todos los días, es más fácil hacerlo 2 veces al día. Y créeme que después hasta se hace una adicción y quieres rezarlo hasta 3, 4, 5 veces al día. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, lo rezaba hasta 50 veces al día. A mí se me hace, a veces me dan ganas a mí de volverme monja y de solamente de rezar el rosario. ¿Sabes? Me dan ganas nada más de rezar el rosario. Por la forma en la que la mente se va acomodando, las ideas, o sea, es como una terapia. O sea, la Virgen María se convierte en mi terapeuta, se convierte en mi sanadora. Jesucristo también te va haciendo revelaciones, va ayudándote a sanar el corazón. Yo muchas cosas de las que había hecho antes, muchos de mis pecados, de mis errores, no los recordaba. Y muchas veces los tenía reprimidos hasta por vergüenza. Y gracias al rosario y gracias a ser perseverante, he podido recordarlos, he podido confesarlos, he podido también arrepentirme de ellos, he podido sufrir por ellos. Y solamente les digo que sean constantes, sean perseverantes y que esta vida, para acabar el video, porque no los quiero molestar con un video tan largo, esta vida es solamente un paso. Hay más vida después. ¿Por qué? Porque la vida no la determina el cuerpo, tu piel, tu cabello, tu boca, nada. La vida la determina el espíritu y la conciencia. Chao.